Buenos días, es martes 28 de junio. Gracias por estar en sintonía de la señal del Canal 12. Saludamos también a quienes nos acompañan a través del sistema Sky en el canal 181. Desde el 24 de febrero, la Asamblea Legislativa tiene en sus manos una propuesta de reforma al sistema de pensiones. Es decir, desde hace 4 meses y 4 días que fue enviada esta propuesta de reforma y que le corresponde analizarla a la Comisión de Hacienda. Pero a pesar de que, el tiempo ha pasado, ya se hizo algunos intentos por aprobarla, pero la reforma sigue ahí. Hasta ahora todo se ha quedado eso, a nivel de intentos. Esta mañana vamos a tratar este tema, vamos a conocer y analizar los puntos de vista sobre la reforma desde la perspectiva de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones, ASAFondos. Con nosotros se encuentra su presidente, René Novelino, a quien agradecemos haya aceptado nuestra invitación. René, buenos días, un gusto saludarle. Buenos días, Manuel, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, comencemos hablando de la presentación de esta propuesta de reforma. ¿Qué pensaron ustedes cuando en febrero el Ejecutivo envía a la Asamblea la propuesta y qué piensan hoy, 4 meses después, que la propuesta está ahí pero que no se ha discutido nada, el debate sigue intacto? Bueno, fundamentalmente el primer tema que nosotros planteamos o visualizamos en febrero es que la presentación de esa propuesta en particular se hace de una forma inconsulta con respecto de toda la sociedad y es presentada a conocimiento de la Comisión de Hacienda y luego solo se da un espacio muy corto a los diferentes sectores involucrados como para dar opiniones específicamente sobre ese proyecto de decreto, a pesar de que en el pasado, es decir, antes de su presentación, habían una serie de organizaciones, incluida la nuestra, en que habíamos presentado algunas propuestas e insumos como para que pudieran ser estudiados por la comisión, pero que no fueron incluidos en la propuesta de reforma. Ese quizás como un primer elemento de contexto para señalar de que nos parece que el procedimiento seguido para presentar la propuesta no fue el más adecuado. Dicho eso, ahora podemos también hablar del fondo del decreto. Y en la opinión que nosotros expresamos en la Comisión de Hacienda y que hemos hecho pública a lo largo de estos 4 meses y 4 días, como usted bien menciona, sí, es que a nosotros nos parece que ese proyecto en particular contiene una serie de medidas que, lejos de mejorar el funcionamiento del sistema de pensiones, lo que va a hacer es poner en riesgo el pago a futuro de las pensiones de los salvadoreños, porque la medida está orientada fundamentalmente a hacer llegar dinero al Estado en el corto plazo y dejar sin financiamiento, sin respaldo de dinero, el pago a futuro de pensiones. Este proyecto de decreto que fue presentado en febrero estuvo a punto de ser votado en abril de este año, es decir, un par de meses después de que había sido presentado, y luego de eso ha habido una especie de silencio salpicado algunas veces con algunas declaraciones públicas, pero en términos generales no ha habido mayor movimiento del expediente. Y nosotros lo que hemos planteado es que si vamos a hablar de pensiones y ya está ese proyecto de decreto, que nos demos el chance como país de ver las diferentes propuestas que la sociedad ha hecho sobre el tema y estudiar cada una de ellas de una forma técnica, a profundidad, viendo pros y contras de cada una, porque no hay ninguna que sea absolutamente perfecta. Todo en la vida y pensiones no es la excepción, todo tiene pros y contras y hay que valorar todas las opciones, pero teniendo claro un norte, sentimos nosotros, y ese norte tiene que ser que esta reforma, que aprovechemos este momento en el tiempo para hacer una reforma que se oriente específicamente a garantizarle a los salvadoreños que vamos a tener la mejor pensión posible. Y creo yo, Manuel, y aventurándome en mares que no son el mío probablemente, que este proceso de reforma de pensiones en el cual
debería de haber participación de todos los que somos interesados, particularmente de los trabajadores, que son los legítimamente interesados en el tema, de los empleadores porque también aportan, de las universidades, de los tanques de pensamiento, de los partidos políticos, de las asociaciones gremiales como la que yo represento. Todos tenemos algo que decir al respecto. ¿Por qué no tomamos esta ocasión para hacer las cosas bien hechas y que sirva de efecto de demostración para que todos los temas nacionales sean sujetos de un debate profundo, técnico, lógicamente político, pero no exclusivamente político? Pero seguramente la presidenta de la Comisión de Hacienda y algunos miembros de esta misma comisión dirían, pero a ustedes se les llamó cuando el proyecto fue presentado. ¿Qué pasó ahí en esa intervención que tuvieron ustedes en la Comisión de Hacienda para hablar de la propuesta que había enviado precisamente el Ejecutivo? Sí, justamente, o sea, nosotros tenemos que reconocer públicamente, nosotros hemos sido convocados en más de una oportunidad a la Comisión de Hacienda. La última vez fue precisamente para conversar sobre este proyecto de decreto. Pero como son una serie de organizaciones las que se invitan, la invitación decía claramente que usted tenía 15 minutos para hacer su exposición sobre el proyecto de decreto específico que se estaba presentando. 15 minutos, Manuel, para un tema tan denso como este, es un tiempo absolutamente insuficiente como para que usted pueda delinear no solo analizar la propuesta por lo cual lo han invitado, sino que adicionalmente tener tiempo como para contrastar esa propuesta con algunos elementos que usted considere que deberían de ser incorporados. En ese sentido, la iniciativa de ese llamado a la Comisión de Hacienda es sumamente positiva, se agradece, pero no es una instancia en la que se pueda profundizar técnicamente la discusión de X o Y propuesta, porque el tiempo es absolutamente insuficiente. Solo como para ponerle referencia, en los dos gobiernos de la presidenta Bachelet en Chile se han hecho procesos de reforma del sistema de pensiones. Y en ambas ocasiones la presidenta ha definido, o por decreto ejecutivo, la conformación de una comisión técnica que es la que estudia el tema. Pues bien, la primera comisión, trabajando a tiempo completo, se tardó 6 meses en hacer el estudio. Y la más reciente se ha estado tardando 1 año y medio. Solo lo pongo de referencia para decir que estos temas son complejos, tienen múltiples aristas, múltiples lados que ver. Entonces, realmente hacer una cosa bien hecha toma tiempo porque hay que profundizar en una serie de temas. Y es, como repito, una oportunidad que tenemos los salvadoreños de analizar cómo estamos ahorita en el tema y tratar de hacer las cosas lo mejor posible de cara al trabajador. Ustedes habían pedido una comisión técnica que fuera independiente. Esta petición tiene que ver con que, por ejemplo, temen que el debate se vaya más por el lado político y no por el lado técnico, que es al final donde están los números, las cifras y los efectos que puede tener la aprobación de una reforma. Sí, nosotros visualizamos que el tema, que en otras ocasiones lo he dicho, no es el tema más sexy del mundo. Probablemente no es ni siquiera lo que la gente quiere oír a la hora del desayuno, pero es un tema fundamental que es importantísimo a nivel nacional, tanto para los que cotizamos al sistema como para los que están fuera. A lo que voy es, si este es un tema eminentemente técnico, corresponde sin lugar a dudas al mundo político, a la Asamblea Legislativa, su discusión. Pero nuestro planteamiento es que esa discusión política se sustente con estudios técnicos que les permitan a los diputados tener los mejores elementos de juicio posible para tomar decisiones informadas y que sepan claramente que si nos vamos por el camino A, por el B o por el C, las consecuencias en cada uno de ellos es esta, no solo a nivel de país, a nivel fiscal, sino que a nivel de cada trabajador, que sepan las personas
¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una propuesta, por ejemplo, de sistema mixto o de reformar el sistema actual? En concreto, lo que estoy planteando es, se necesita cuantificar los impactos y revelarlos, y que cuando alguien tome la decisión en la Asamblea Legislativa, que ya corresponde al mundo político, lo haga sabiendo que lo que está votando tiene implicaciones positivas o negativas en la vida presente y futura de los salvadoreños. Para usted que nos sintoniza a esta hora de la mañana, existen diferentes tipos de votación. Por ejemplo, está la mayoría calificada, que son 56 votos, es decir, contar con la aprobación de 56 legisladores, y está la mayoría simple, que solo son 43 votos. En este caso, la reforma al sistema de pensiones puede pasar con una mayoría simple, es decir, con el aval de 43 diputados, esta reforma puede ser aprobada. ¿Qué piensan ustedes las posiciones que han asumido algunos partidos en cuanto a que solo han cuestionado el tema de la obligatoriedad de afiliarse a un sistema mixto? Y ellos dicen que ese es uno de los grandes obstáculos que ellos ven y que por eso no dan los votos. Sí, hemos escuchado esas declaraciones, y nosotros al respecto lo que hemos planteado es que, lógicamente, si ese fuera la única salida, es decir, si ese proyecto de decreto que está en la Asamblea Legislativa fuera el único modelo viable, que no es el caso, entonces nosotros podríamos decir, es mejor algo que es voluntario a algo que es obligatorio, en cuanto a que la persona en el proyecto de decreto está hoy por hoy obligada a entregarle al Estado total o parcialmente el dinero que ha ahorrado para pensiones durante estos últimos 18 años. Sin embargo, nuestro planteamiento, Manuel, al respecto es, abramos la discusión a ver otras opciones. Es decir, bueno, si vamos a tomar el proyecto de sistema mixto con voluntariedad, que algunos partidos plantean que puede ser una mejor opción que el que está exactamente puesto en la mesa ahorita. Entonces, comparemos eso con otras alternativas y con base a la discusión técnica de los mismos tomemos la mejor decisión. No nos casemos con un proyecto que ha sido presentado de una forma inconsulta respecto a toda la sociedad para tomar una decisión tan relevante, independientemente que sea voluntario u obligatorio. Si esa es la mejor medida, incluyendo la voluntariedad, pues que los números lo planteen. Pero si eso no es así, y nosotros tenemos serias dudas de que eso sea la mejor opción, entonces démonos el chance de tomar lo bueno de cada propuesta e integrarlo y hacer un proyecto de decreto en el cual los salvadoreños tengamos un mejor futuro. Desde su punto de vista, ¿cuáles considera usted que son los aspectos básicos y técnicos que tiene que conocer un trabajador? Porque hasta ahora parece que las personas que están en las calles, o sea, no tienen como una conciencia plena de lo que está pasando y de la decisión que se puede tomar en la Asamblea Legislativa. Pero hay aspectos puntuales que considera usted debe conocer cada trabajador, que debemos conocer todos los cotizantes en este momento a las administradoras de fondos de pensiones. A ver, yo creo fundamental que las personas nos tomemos un tiempo para conocer un poquito de los derechos y los deberes que tenemos en el tema de pensiones. Conversábamos, y yo creo que es importante decirlo en cámara, que la gente, o sea, los salvadoreños, todas las personas vivimos preocupados lógicamente por nuestro día a día. Tenemos una serie de retos en el día a día. Y estar tan enfocados en lo que está pasando hoy no nos permite poner demasiada atención sobre lo que nos va a pasar dentro de 25, 30 o 40 años, porque dice, ay, cuando llegue, ahí voy a ver cómo me las arreglo, ¿verdad? Muy a los salvadoreños. Ahí vemos cómo salimos, ¿verdad? Sí. Pero el tema es que el tema de pensiones, como es un tema de largo plazo, le pasa desapercibido a la mayor parte de la población, pero todos tenemos que saber que más temprano que tarde vamos a tener la necesidad de contar con un ingreso sustituto cuando por la edad ya no podamos seguir trabajando o Dios no lo quiera, por un accidente o una enfermedad, uno pierda la capacidad de trabajar o fallezca. El tema es que los salvadoreños hoy por hoy tenemos un sistema de pensiones que se basa
en un concepto bastante sencillo, si usted lo quiere ver así. Y es que le dice a usted la ley, mire, mientras usted esté en edad de trabajar, mientras usted tenga capacidad de trabajar, ahorre una parte de su sueldo. Usted ponga una parte y que su empleador ponga otra. Y que ese dinero se vaya a una cuenta de ahorros que usted no puede tocar durante el tiempo en que esté trabajando, porque ese dinero es para cuando ya no trabaje, y ese dinero que se va acumulando en el tiempo es el respaldo de su pensión. Entonces, lo que tiene que saber el salvadoreño es que si no cotiza, es decir, si no ahorra porque está fuera del mercado de trabajo o porque tiene trabajo pero se desempeña en el sector informal y no hay un empleador que mande una planilla a las administradoras de fondos de pensiones para estar reportando mes a mes ese ahorro, lógicamente cuando llegue a la edad de retiro, si no ha estado cotizando, no va a tener derecho a una pensión, porque no va a haber dinero que respalde el pago de esa pensión a futuro. Entonces, mucha gente que nos está escuchando probablemente que está entre los 20 y los 30 años, que le descuenten o que no le descuenten le parece irrelevante, o incluso puede sentir que es un beneficio que no le descuenten porque dice recibo más dinero ahorita y cubro mis necesidades ya. Sin embargo, esa decisión consciente o inconsciente, que no es legal, dicho sea de paso, porque el empleador está obligado a retenerle y el empleado está obligado a cotizar, dicho sea de paso, esa decisión que se toma hoy tiene una repercusión cuando la gente ya no tiene la capacidad de estar en el mercado de trabajo y se arrepiente de haber hecho ese tipo de arreglos cuando se va a quedar sin pensión al llegar a la edad de retiro. Ese es un tema importante. El otro tema importante es comprender que ese ahorro que está ahí no solo se compone de las cotizaciones que empleador y trabajador deben de hacer, sino que el mandato principal de las administradoras de fondos de pensiones, de las AFP, es invertir ese dinero a nombre del trabajador para hacerle ganar, llamémosle intereses, rendimientos, réditos, a fin de que ese dinero crezca y sea suficiente, y ese es el reto, que sea suficiente para cubrirle la pensión al trabajador durante el periodo de tiempo en el que ya esté pensionado. Esos dos retos, el que la gente cotice de forma regular en una economía en la que el 70% de las personas más o menos se desempeñan en el sector informal de la economía, y por otra parte, el otro reto de que ese dinero crezca en un entorno regulatorio, en un marco de leyes y reglamentos que casi atan de manos a las AFP para invertir ese dinero, eso hace que tengamos un reto como país de cuántas personas van a recibir pensión en la edad adulta y de qué monto pueden ser las pensiones que se le pueden financiar. Desde nuestra perspectiva, los que están escuchando deben poner atención precisamente, fundamentalmente a esos dos temas. Hay una serie de temas adicionales, pero si queremos tener una buena pensión, no hay fórmula mágica. La fórmula pasa porque la gente ahorre de forma regular y que ese ahorro gane la mayor rentabilidad posible para que el dinero que tenga al final de su vida laboral sea suficiente para cubrir sus necesidades de vida. Es hora de que hagamos una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros porque estamos analizando la propuesta de reforma de pensiones que está en manos de la Asamblea Legislativa. Ya regresamos.